Bienvenido a la casa. Bienvenido a la casa. Vamos a platicar un poco de José Luis Pérez, ¿no? Que hay muchas cosas muy interesantes que conocer de José Luis Pérez, caro. Tu pregunta y yo respondo. Oye, yo sé que mucha gente ya conoce la historia, pero ¿cómo es que te decides hacer audio, condenado? No me entra en la cabeza que a esa edad tú hayas decidido ya saber qué querías. O sea, Sí. No fue complicado porque yo creo que siempre tuve la música alrededor de mí sin darme cuenta. Y a esa edad, pues yo ya tenía mucha curiosidad sobre la música sin tener como los argumentos. Entonces, mi mamá trabajaba en una casa donde había muchos músicos, y yo pues veía así que había bohemias y demás. Yo decía, órale, qué interesante, ¿no? Y veía que pues con una sola guitarra se podían hacer fiestas eternas, ¿no? Y yo decía, órale, qué interesante es cómo así alguien toca la guitarra y otros se suman y cantan y cantan y cantan, y son puras canciones que, si bien no conocía en ese momento, como que todo el mundo se las sabía, ¿no? Y pues más adelante veo que estaba en una casa ahí en Coyoacán. Pues igual había una tardeada ahí bohemia, en la que ya veo más músicos y más gente que producía. Y pues se me hacía muy interesante que así veía así unos cuates que se parecían mucho a los Beatles. Yo decía, ¿quiénes son esos, no? Y esa gente pues eran los Méndez Parra, que pues eran muy conocidos en el medio, ¿no? Y hacían mucha música, y Beto Méndez era muy beatlemanía, ¿no? Entonces, ahí empecé como a ver que era muy interesante la música, y de repente pues conozco por Tony Méndez a su banda, que era Querigma, y hay un acercamiento con Memo Méndez en su casa, y de ahí partimos a que estaba él grabando Timbiriche 7, si no mal recuerdo. Y ahí nos fuimos metiendo en la música. Yo veía cómo se estaba grabando cómo era el proceso de ese disco y de las composiciones, ¿no? Antes de llegar al estudio. Y ahí dije, no manches, yo quiero ser eso, o sea, yo quiero dedicarme a eso, ¿no? ¿qué edad tenías ahí, José Luis? 9 años. 9 años, y pues estuvo muy divertido porque pues empecé en un estudio de grabación. Realmente me quedé en el estudio de los Querigmas, y ellos también a su vez me mandaban a hacer grabaciones ya como de unos 12 años, a grabar pianos a casas, o piano y voz de otras gentes, y luego ya se producía en ese estudio, ¿no? Pero yo iba a hacer como todo el levantamiento de grabar, ¿no? Y eran así como las primeras cosas que me dejaban hacer. Estábamos en una transición de análogo digital, ¿no? Ellos tenían un programa que se llamaba Empty Track, que en ese grabábamos. Era un Atari 1040, me acuerdo perfecto. Y una grabadora de 2 pulgadas, 16 canales, una Ampex. Y de ahí ya, pues, o sea, si me preguntas en qué momento, no me acuerdo en qué momento hubo la transición, porque pues era desde lavar los baños, limpiar el estudio, ¿no? Hacer cafés, como cualquiera, ¿no? Hasta que de repente, pues, no sé en qué momento ya estaba yo microfoneando, cableando. Tuve acercamiento luego en esa época a Estudios Cristal, que era Polygram. Y pues todavía más grande, me deslumbré más, ¿no? De ver cómo había otro chavo que se llamaba Pablo Loa ahí,
y él hacía, pues estaba como encargado de la limpieza del estudio y también hacía parte de edición. Y yo veía así cómo hacían los cortes para discos, eso decía, está bien fácil hacer ese trabajo, ¿no? Y sí, o sea, aprendí muy rápido a hacer eso y me encantaba hacer, ¿no? Entonces, pues ahí descubro que hacer jingles era lo mío, ¿no? Y pues ahí empecé, o sea, realmente ese es el inicio, ¿no? ¿Tus papás qué pensaban? O sea, ¿ellos querían que fueras toda la escuela tradicional? Sí, sí, mi mamá, de hecho, el acuerdo de que me dejaran hacer eso y que yo llegara muy tarde o no llegara, era que no podía dejar la escuela, ¿no? A los 12 años, José Luis Pérez. Sí, y sí, o sea, y había castigos, ¿no? Porque mi mamá, pues desconfiaba mucho de lo que yo hacía y más bien era de lo estoy perdiendo, ¿no? Porque pues veía así que mis amigos no eran normales, ¿no? Para ella, ¿no? Para mí obviamente pues, siempre fueron normales, pero para ella no. Entonces mientras yo no rompiera los acuerdos que hacía con ella me dejaba ser feliz. Sí, sobre todo, no sé tú qué pienses, pero hay mucho desconocimiento de lo que realmente pasa con alguien que se dedica a esto, ¿no? A las cosas de la música, al sonido. Hay mucho desconocimiento. Piensan que es pura fiesta, ¿no? Exacto. Y que pues, ¿para qué estudias si vas a hacer de sonido o de luces, ¿no? Sí, Piensan que es así, ¿no? Sin saber que realmente nunca paras de estudiar, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? sí, y irónicamente, pues a mí esa parte que acabas de tocar era bien complicada porque a mí matemáticas me costaba mucho trabajo, ¿no? Y yo decía, no me gusta, ¿no? Y cuando te das cuenta que en esto, pues tienes, o sea, sí o sí te tiene que gustar, y sin en cambio no se me hacía difícil, ¿no? Y y, y yo decía que qué vaciado que si lo quiero aprender en la escuela es una cosa que estaba negado, y cuando lo ves del lado de la música no se me hacía ni complicado, ¿no? Yo tuve que aprender, por ejemplo, a calibrar esta Ampex, ¿no? Porque tenía pues dos sistemas, o sea, uno con el que grababa y otro con el que borraba. Ujú. Entonces había que calibrar las tarjetas, ¿no? Y yo veía al técnico que iba a hacer esa parte de la calibración y pues a mí me encantaba. O sea, yo decía, no manches, qué increíble que él pueda calibrar y luego descubrí que en las tarjetas de grabación tú las podías calibrar incluso dependiendo del instrumento que ibas a grabar y le seguías ganando al sonido, ¿no? Si sabías hacerlo, porque si no te metías en problemas. Claro. Entonces, me gustaba mucho todo eso y obviamente nunca se me complicó nada de ni logaritmo 10, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho. No se me complicaba, pero para mí yo siempre decía que matemáticas era así lo peor que me podía pasar en la vida. Y pues mi acercamiento con el sonido en vivo fue mucho después, gracias a Luis Loco. Hubo una parte pues, que obviamente yo hacía los querigmas y ahí pues tuve mi transición de estudio a sonido en vivo. Tampoco, o sea, tampoco es que me costara trabajo, pero sí era diferente las formas de hacer las cosas, ¿no? Porque hablando de señal, no es lo mismo tener una consola donde vas a amplificar señal hacia amplificadores que una señal en donde vas directo a una grabación en donde tus niveles pues, tienen que ser constantes, ¿no? Y que difícilmente vas a tener un feedback en el estudio. Digo, Sí, hay gente que lo puede. aparte de las formas de ecualizar son diferentes también. Claro. Y todas esas cosas me gustaban. O sea, yo digo que la parte de estudiar acústica funciona para las dos partes, ¿no? O sea, no nada más es hablar de acondicionamientos acústicos,
sino de todo lo que descubres, por eso los ingenieros de sistemas, ¿no? O sea, que puedas entender de reflexiones más allá de leer una gráfica, ¿no? Es bien interesante. ¿A qué edad decides o se te presenta la oportunidad? Porque yo pienso que no es que tú decidas, sino la vida te pone ahí, ¿no? Te dice, a ver, ahora vas a Vivo, ahí está la oportunidad, ya si la tomas o no la tomas ya es cosa tuya. Uh-huh. ¿A qué edad decidiste tomar la oportunidad de Vivo? 13 años. 13 años. 13 años. O sea, yo ya tenía claro que a esto me iba a dedicar toda mi vida. Eso siempre estuvo claro, pero pues a esa edad no dejaba de descubrir cosas que me gustaban, ¿no? Me acuerdo mucho en Calle Cólera, de cómo pensaban el sonido a través del micrófono. O sea, el micrófono nunca se pensaba si era bueno, si el patrón polar, si era un micrófono más agudo o más medio. Era, a ver, sácate los micrófonos y vamos a ver, porque el sonido que estoy buscando me acuerdo para un disco de José José, ¿no? Magallanes quería así como cosas que fueran no tan brillantes y más graves para los chelos, ¿no? Entonces él no decía, yo quiero tal micrófono, ¿no? Él decía qué sonido quería y en base a eso era que se elegían los micrófonos, ¿no? Y yo decía, pues, o sea, ¿y cómo se saben cómo suena cada micrófono, no? Y bueno, pues era con la experiencia de ver no nada más el patrón polar, sino que realmente el micro reprodujera lo que decía en su diagrama, ¿no? ¿Tenían preamps, aparte de los preamps de la consola, tenían preamps externos en el estudio? Sí, había muchos Urey, Focusrite obviamente, Pultec, y uno que usaban mucho, que por cierto yo nunca aprendí a manejar muy bien, uno blanco como de 4 espacios y de 3 perillas nada más. Con letras rojas, no me acuerdo ahorita de la marca, pero ese era así como el top del estudio. Era un pre, obviamente. Yeah. No me acuerdo, luego me acuerdo bien del modelo, porque de hecho no lo volví a ver mucho porque era muy caro, o sea, no como que cualquiera lo podía tener. Como que no se hicieron muchos. Yeah. Sí, como es. ¿Cuál fue el primer artista con el que mezclaste Vivo? Kerigma. Con Tony Méndez. Con Tony Méndez, sí. Pero después de ahí... Por cierto, mencionaste a Luis Lojo, que también tenemos que decir. Luis ahora está trabajando en Broadway, haciendo teatro allá. Sí. También es una de las personas que ha logrado tener una carrera interesante, ¿no? Y que mezcla impresionante. O sea, es una persona que igual sí técnicamente tiene muchos estudios, pero el oído que tiene y a dónde quiere llegar con los sonidos que busca está... O sea, yo aprendí mucho ahí, aprendí muchísimo de él, ¿no? Porque aparte no era que te enseñara, era de o te le pegas y ves lo que hace, o nomás no vas a entender nada, ¿no? Y yo, o sea, de hecho cuando él me habla para si yo quería entrar con él a hacer Café Tacuba, eso fue ya como en el 93, 92 por ahí. Yo hasta temblé, o sea, dije, yo nunca he hecho así como monitores con una banda, y me dijo, si realmente te interesa, ese no es tema porque yo te ayudo. Y dije, pues va, ¿no? Y sí, él la verdad es que sí me ayudó muchísimo a entender, primero a hacer monitores, que ahí estuve muchos años con él, y luego él se fue y yo me pasé a la sala, ¿no? Ahí cuando llegas a Café Tacuba, ¿ya qué edad tenías? Es como casi 14. Casi 14, pinche chamuco. Sí. Estuvo padre, o sea, la verdad es que, o sea, ahora con el tiempo que lo regresas y dices,
pues no crees, ¿no? Que hubiera hecho tanto, ¿no? O sea, a lo mejor tenía 13, pero yo ya no me comportaba como un niño de 13, ¿no? Ujú. Y pues siempre con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Después de Café Tacuba, ¿qué siguió? Después de Café Tacuba vino una parte bien bonita había un boom de rock mexicano y me acuerdo que empecé a hacer shows de Maldita Vecindad, de Fobia, de ¿quién más? Así como Santa Sabina. Todo tenía que ver con el rock, ¿no? Y justamente en ese momento yo ya empezaba a conocerlo, Rocotitlán, el de Insurgentes. Yo ya iba a trabajar ahí, pero ni siquiera de audio. Porque pues yo trabajaba en el estudio, pero cuando llegaba a ir, iba y trabajaba de mesero, que era malísimo, o sea, era malísimo para ser mesero. Siempre que había un refrigerador se me caía algo y se reventaba una cerveza o algo pasaba siempre. No se me daba. Qué bueno que te dedicaste al sonido, chamaco. Sí, Y pero después de esa etapa, de esa etapa ya del rock and roll, ¿qué artista siguió? no me acuerdo ahorita muy bien, pero me acuerdo que en esa época era muy marginado el que tú hicieras grupos. Si eras del rock, eras rockero, ¿no? Si eras del pop, pues eras popero, ¿no? Y te encasillaban así de, ¿y él qué anda haciendo en el pop si él es del rock? Y a mí la verdad es que eso nunca, pues, o sea, o sea, se me hacía hasta absurdo que lo dijeran, ¿no? Pero pasaba. Entonces me acuerdo que ya me acordé quién fue Eugenia León. Empecé a hacer cosas con Eugenia León y José Luis Torres, con el Piti. Y pues también como que no creían, ¿no? Decían, estos chamacos, ¿qué hacen haciendo Eugenia León, no? Y pues éramos criticados, pero nosotros decíamos, pues, si nos salvan es por algo, ¿no? Sí. Y empecé haciendo Eugenia León. Hicimos una gira, de hecho, por el sur del país, que estuvo muy, muy padre. Y ya de ahí empecé también a hacer como a los Yonix, por ejemplo, ¿no? Marco, ahí conocí a Ramiro. No me acuerdo con quién iba una vez que tú estabas haciendo Laureano Brizuela y traías un armónico de subs, de graves, me acuerdo perfecto. Y sonaba impresionante Laureano Brizuela. Fue una delegación, algo hicimos. Yo ya ni me acuerdo con quién iba, pero también era algo de pop. Y tú estabas ahí. Pues era de las primeras veces que yo te veía y yo decía, no manches. O sea, sonaba impresionante Laureano Brizuela, me acuerdo. Es que traía buenos músicos, chamaco. Sí. Yo esa vez quería trabajar con Brizuela por el grupo. ¿Ves? Estaba el grupo de Betuco. Ah, exactamente. Y pues yo a Betuco lo conocía del estudio. ¿Ves? Y pues yo sabía que pues, si fueras director técnico, tendrías los jugadores idóneos, ¿ves? Sí, sonaba impresionante. No me acuerdo en qué delegación estábamos, pero yo me quedé todo el show de Laureano Brizuela viendo cómo mezclabas y era así impresionante el sonido de Laureano Brizuela. Pero eran los músicos, te digo. No es que era todo, ¿no? ¿Mandé? Era una mezcla de todo, pero eran de esos shows que en tu vida olvidas, ¿no? Sí, y yo creo que a veces corres con esa suerte, ¿no? De caer en el proyecto con todo lo que es correcto. O sea, el tipo era interesante, o sea, lo que hacía era interesante. Pero te digo, los músicos sí eran acá de muy buen nivel y siempre tocaban juntos. Entonces, tocaban jazz juntos, tocaban Laureano Brizuela juntos. Pues era impresionante musicalmente el rollo, ¿eh? Sí,
digo, siempre te queda, a mí a esa edad me acuerdo, yo tenía tres referentes de eso. Uno eras tú, el otro era David Marchán haciendo Lucero, y bueno, Luis Loco, pero con él trabajaba, entonces como que yo ya tenía más referencia de Luis, ¿no? Pero de ustedes siempre que los veía era así ¿no? Era así como, no nada más ver lo que aprendía, sino pues grabarte esos sonidos, ¿no? O sea, decías, ¿cómo le hacen? Si son los mismos micros, ese mismo PA, ¿cómo le hacen para llegar a ese sonido, ¿no? ¿Cómo sentiste el cambio de análogo a digital? ¿Cómo lo viviste? A mí con mucha nostalgia, en el sentido de que lo decías ahorita, ¿no? De los pres, ¿no? O sea, el amor que le puedes tener, o saber que si tú sales con un rack ahora de buenos, no sé, distresos, te sales con unos buenos pres, sabes que vayas a donde vayas, pues vas a obtener un poco del sonido que estás buscando. Y en esa época que empezaba lo MIDI, ¿no? Me acuerdo mucho de Pancho Ruiz, que me decía toda la librería que tenía de un EPS en Sonic, donde había cuerdas, y luego ver que tenemos un módulo que se llama Proteus U110 y un Roland, que eran así como pues no eran samplers, pero eran sonidos que tú podías disparar desde un teclado vía MIDI, ¿no? Entonces yo decía, pues sí suena padre, pero pues suena sintético, ¿no? O sea, no es como grabar así unas cuerdas en un estudio y que suenan grandes, y que aparte cuando ya la pasas por una consola de a de veras, pues o sea, dices, wow, ¿no? Y luego los reverbs estos que nos encantan hoy día, los Lexicon, ¿no? Pues no hay cómo los reemplaces todavía, ¿no? Sí, digitalmente hay cosas que emulan muy bien, pero no tienen esa calidad, ni esa calidez que te puede dar pues ni un TC Electronics, que todavía son más para acá, ¿no? Pero me acuerdo perfecto de las reverbs de Lexicon, eran así, bien bonitas, bien cálidas, ¿no? Y hoy día no creo que todavía exista un aparato que te llegue a dar una reverb así, ¿no? Con esos parámetros aparte. ¿Te acuerdas del controlador que tenían, que tú puedes modificar? Y no sé, o sea, en los pre-delays te das cuenta simplemente, ¿no? De cuando estás en un plugin, en un Wave, o usar una reverb de esas, ¿no? Claro. Entonces, sí creo, o sea, uno se tiene que adaptar, pues todo avanza, ¿no? Y te vas adaptando, pero es muy padre el sonido de análogo. O sea, a mí me acuerdo de grabar en esa grabadora de 16 canales, 2 pulgadas, y era algo impresionante el sonido que después regresaba de la máquina, ¿no? Uh-huh. Hubo una época muy padre con Mark Rodamilans, que se usaba mucho en el estudio de Kerigma. Él hacía muchas producciones, y me acuerdo un disco que grabamos de Frata, y que se llamaba Acústico Desliz, y era un disco que hace poco escuché unos temas ahí que el mismo Frata subió a las redes, y me acuerdo de cuando lo grabamos, ¿no? Y de lo intenso que era Mark, así de, no, así no, y el micrófono así, y él pues también, al ser músico, se metía con la intención de los músicos, ¿no? Y el resultado era que cuando lo escuchabas decías, no manches, ¿no? Y pues a mí siempre se me quedó grabado eso, ¿no? Que pues hablar de consolas y de micrófonos son recursos nada más para llegar a donde quieres llegar cuando tienes el sonido muy claro en tu cabeza, ¿no? Es bien interesante, y hoy pocos hablan desde ese punto de vista, ¿no? Todo es del micrófono y tus monitores de campo cercano, y ahorita con esto que está de moda el streaming, y que te das cuenta que pues, las señales son bien diferentes, ¿no? Y las tratan como, sí, ya te llegó, sí, ahora le va. Oye,
¿En qué momento llega Juan Gabriel a tu vida? Y ¿con qué diferencia de tiempo también llega Meridian a tu vida? No, primero llega Meridian. Primero llega Meridian porque Meridian viene de un proyecto anterior que yo tenía y que también, o sea, yo tenía que solucionar una parte. Somos una familia muy pequeña de 3 hermanos, mamá, y siempre hemos sido muy unidos. Entonces, el hecho de que yo empezara a trabajar joven, pues fue por una situación económica. Y que pues fui bendecido de pues, no estar en la calle, ¿no? O sea, más bien de poderme buscar un oficio que me gustara y que sin saberlo, pues podía desarrollar muy bien, ¿no? Entonces, pues descubres muchas cosas, ¿no? O sea, el ser pobre no quiere decir que no seas feliz o sea, puedes tener muchas carencias, pero si me preguntas de mi infancia, pues yo tengo puros recuerdos bonitos, ¿no? Y que hoy que soy adulto me doy cuenta cómo mi mamá más bien los disfrazaba para que pues, yo no lo viera como algo que estaba mal o que la estábamos pasando mal, ¿no? Entonces, pues se me hacía muy interesante. O sea, hoy día digo, pues no cambiaría nada, ¿no? De lo que me tocó vivir. Entonces, pues iba avanzando, siempre fui muy organizado con el tema del dinero. Entonces, se iban dando las cosas para que la situación económica fuera avanzando entre nosotros, a tal grado que un día digo, pues yo no sé de renta, pero creo que puede ser un buen negocio rentar micrófonos, ¿no? Y así empecé, de hecho, ¿no? Rentando micrófonos. Y pues acabo este primer proyecto, empiezo el de Meridian. Estoy un poco perdido con los años, pero obviamente yo tenía una relación muy, muy estrecha con Fernando Guzmán. Y Fernando Guzmán es el que me dice, ¿sabes qué? Me están buscando para hacer Juan Gabriel, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, pues estaría padre que yo te llevara, te presento, pues vea si te quedas tú. Así fue. Y sí, fuimos primero a varios shows así, eso debe haber sido como por ahí del 2001, fíjate, 2001, 2002. Y ya de ahí, fuimos primero así como de escucha, ¿no? Nos fuimos a un palenque, me acuerdo, en Tlalnepantla, algo así. Y vimos el show y yo, pues, lo vi el show y dije, pues yo veía un mundo de gente ahí en un palenque y yo decía, ¿cómo le hacen, no? O sea, está cabrón, o sea. Pero ese show que nos tocó ver, pues no, tampoco dije, o sea, si yo estuviera ahí, creo que no me la complicaría tanto, ¿no? Y ya me presenta él con la manager, nos dijeron así de, bueno, pues nosotros les avisamos, no sé qué. Y pasaron como 3 shows más que hicieron ellos y de repente me dice, oye, pues ya me hablaron y que ya tienes que hacer tu primer show. Me fui a hacer mi primer show sin conocer obviamente a nadie de ellos y fue en Uruguay. Entonces llegué a Uruguay, pues ahí en el avión y todos te van contando pues más o menos de qué se trata. Llegué a un lugar en el que iba a ser un escenario grande. No alcanzaba una consola análoga todavía, había una Soundcraft y tuvieron que juntar 2 consolas para poder hacer entrada, casi eran 98 canales, pero pues el rollo era repartir mezclas, ¿no? Entonces, pues ya sabes, empiezas a subagrupar, regresas a la otra consola, pero yo pues sin saber y yo esperando de, pues a ver, ahorita viene a probar el artista, ¿no? Y no, pues que no, él no prueba, ¿no? O sea, ya el abuelo le puede hablar o un coro puede cantar, pero
pues él no viene a probar. Y yo así como que dije, ¿de verdad así se tiene que hacer? Bueno, pues ni modo, ¿no? Y sí, o sea, Juan Gabriel se entera de que yo era su monitorista 2 años y medio después, ¿no? O sea, le pregunta al abuelo, ¿quién es ese güey? Y dice, pues, ¿cómo quién? Tu monitorista. Ah, ok. O sea, no figuraba yo para él, ¿no? ¿Qué tan difícil es pasar del área técnica al área empresarial? Pues es que son muy diferentes, ¿no? Una te apasiona y la otra es una responsabilidad donde, pues como empresario, pues tienes que tener la visión de qué vas a rentar, qué quieres rentar, hacia dónde va la empresa, y eso sin hablar, estoy hablando de la parte de crecimiento, pues como visión de la empresa, pero la parte administrativa es otro tema, ¿no? Porque, o sea, si te dicen, vas a tener una empresa, pues hasta te pones a estudiar administración, ¿no? Pero bueno, aquí obviamente nos ganó más las ganas de querer hacer un proyecto y que aparte creo que es como todos los negocios, o sea, todos los negocios cuando los emprendes con amor son nobles, ¿no? Hoy por hoy creo que aprendiendo de la pandemia, pues me he querido meter a otros rubros, a hacer otras cosas, pero si bien las puedo hacer, me doy cuenta que lo mejor que sé hacer en la vida es lo que he hecho desde que tengo 9 años. O sea, no veo mi vida fuera de esto, ¿no? Entonces, creo que eso también es un factor bien importante porque no es como, voy a poner un negocio de verduras, ¿no? Porque hasta para eso tienes que saber cuánto tiempo tienes, desde que la compras hasta que la vas a terminar de vender, ¿no? O sea, si no la vendes rápido, pues se va a madurar y se te va a echar a perder el producto. Entonces, aquí igual, ¿no? Empezamos siendo una empresa de audio y cuando se tomó la decisión de expandirla, a tener otro departamento como era la iluminación y luego el video y luego los generadores y luego el transporte, pues lo haces más bien no con la intención de expandirte, sino de que las cosas se maltraten menos, ¿no? De que si tú puedes cumplir todas esas áreas, desde el equipo va a ser mejor tratado, vas a tener más control de que son tus transportes, entonces pues te vas adaptando, ¿no? Y va funcionando, o sea, te digo, no se nos ha hecho difícil, creo que también hay un poco de inconsciencia de repente a la hora de invertir, ¿no? Y de comprar. Pero gracias a esas locuras es que te puedes aventar a hacer proyectos más grandes, ¿no? Y resulta interesante. Entonces, hoy por hoy ha sido una buena lección de vida. Órale. Juan Gabriel se da cuenta después de 2 años y medio que eres su monitorista. ¿Y en qué momento se da cuenta que eres ya su production? Porque él me lo pide. O sea, de hecho, Juan Gabriel como buena estrella, siempre tiene claro qué busca y tenía una sensibilidad para entender. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el escenario, el diálogo con él y los músicos, muchas veces teniendo él de espalda a los músicos, con un gesto sabían en qué momento iba a haber un parón o en qué momento iba a cambiar de canción o en qué momento ellos tenían que parar porque él iba a empezar a solear sobre la canción o tratar de meter otra canción dentro de esa canción sin voltearlos a ver, ¿no? Yo decía, sí hay magia, sí hay mucha química, pero ¿cómo logras eso, no? Si aparte los tienes de espaldas, ¿no? Y me acuerdo perfecto el mariachi, cómo lo seguía y no tenía que haber como este entendimiento de ahí les voy, o sea, no, él se desplayaba y él tenía la seguridad y siempre pasaba, ¿no? O sea, que yo recuerde, si fue una,
fueron muchas así de que se hayan equivocado, ¿no? Y cuando se equivocaban los paraban, ¿no? Así de, a ver, no, otra vez de arriba, ¿no? O sea, tenía esa fortaleza. Y entonces un día estuvo padre la anécdota porque me dice, oye, necesito, todo era por correo con él, o sea, nada era así de que te hablara por teléfono, todo era por correo. Entonces me decía, oye, mijo, fíjate que necesito platicar contigo, ¿puedes venir? Y yo, sí. Para esto, en mi ingenuidad, pues yo como no tenía mucho acercamiento hacia él en ese momento, yo dije, pues está en Acapulco, ¿no? O sea, era como que el único que yo sabía que pues, tenía una casa en Acapulco. Y ya llego a Acapulco, le vuelvo a escribir, le digo, oiga, pues ya estoy aquí cerca. Y me dice, sí, pues habla con tal persona, ¿no? Y ya le marco, le digo, oye, fíjate que pues me mandó el señor, no sé qué, pero pues yo no sé la dirección. Me dice, pues ¿dónde estás? Digo, no, pues estoy aquí en Acapulco. Y se rió, ¿no? Me dijo, no, pues no estamos ahí, estamos en Santa Fe. Y dije, pues en el DF. Y me dice, no, Santa Fe, Nuevo México. Y yo, pues tardé 3 días más en llegar a donde él estaba. Y ya cuando nos pudimos ver, pues me contó que él quería hacer varios cambios, que si yo lo podía apoyar, pero nada fue así como de, tú vas a hacer mi production, o sea, como eso me dijo, pues voy a hacer varios cambios y necesito que me ayudes. Yo, sí, usted me dice, me dice, necesito que te encargues de toda mi gente, no sé qué, pero así, o sea, así como de, pues yo dije, pues, no, pues qué complicado puede tener cuidar a su gente, ¿no? Y pues pasaron otros, o sea, lo seguí viendo en los shows, ya obviamente él ya me ubicaba, y yo, pues yo tenía un control remoto que se llama el abuelo, Fernando Romero, que él era, yo tardé como 3 años en entender las señas que había, ¿no? O sea, y el abuelo me ayudaba mucho en eso. Entonces en esas señas empezó a hacer unas que yo no entendía, y yo decía, pues, ¿qué quiere, no? Y era así de, pues le digo al abuelo, oye, pon atención porque me está diciendo cosas, pero pues no entiendo, ¿no? Que quiere hablar contigo, y yo, o sea, en pleno show, imagínate. Entonces, yo veía como que sí estaban pasando cosas fuertes ahí en su oficina, y de repente pues, me marca un empresario y me dice, oye, que tú me vas a pasar el rider. Y yo, y dije, ok. Entonces le digo, sí, pues me da su teléfono, no sé qué, y pues le escribo a Juan Gabriel, ¿no? Le digo, oiga, me están, sí, ya te marcó tal persona, sí. Pues encárgate de todo. Y yo, ¿pero qué es todo? Me dice, pues todo es todo. Y yo, pues, o sea, me dejó la palabra tan abierta que yo no entendía, ¿no? Me dijo, yo me arreglo con ellos, tú nada más encárgate de que no les falte nada a los músicos, ni hospedaje, ni comida, ni nada de eso, así. Y yo, pues, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Entonces él, se dio cuenta que yo no tenía idea y me dijo, ay, mijo, te va a hablar otro chavo que te va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y esa otra persona era Rolly. Entonces, yo ya lo ubicaba, pero pues no sabía que ellos eran amigos. Y Rolly me dice, ¿cómo estás? Ya sabes, ¿no? En todo su cubano. Y me dijo, no, mira, tienes que hacer esto, te voy a mandar unos formatos, no sé qué, y pues tú eres el production, bienvenido, tú eres el nuevo production de Juan Gabriel. Y yo, no manches, o sea, y no fue así como de si quería, si podía, era de, pues hazlo, ¿no? Él me ayudó mucho, evidentemente,
Y ya de ahí me seguí, mi primer show pues era un caos, ¿no? En llamados, en todo, en viáticos, hasta que dije, no, si no le damos forma a esto, pues no va a funcionar, ¿no? Y apareció su hijo Iván, que él era como el que ahora iba a dirigir todo, acompañado de Jesús Salas. Y ya cuando ellos llegaron, pues yo ya tuve un orden, pero hubo como 5 o 6 shows que eso no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, y yo no tenía a quien decirle nada, o sea, y yo pues decía, ¿cómo le voy a decir a él todo esto que me está diciendo el empresario? O sea, si él es el artista, o sea, ¿cómo se lo digo a él, no? Entonces fueron shows así como muy, muy caóticos, pero que esos 5 o 6 shows me ayudaron a que pues, las cosas se tenían que resolver y que no había para atrás, ¿no? O sea, entonces cuando ya llegan ellos dos, pues a mí me cambia todo el panorama porque ahora ya le encuentro una estructura y entonces pues ya ellos veían como toda la parte administrativa, contadores y demás, y yo ya no me metí en eso y pues me empecé a desarrollar la producción en general, ¿no? Que estuvo, o sea, como aprendizaje, la verdad es que estuvo increíble, o sea, porque todo explotaba, ¿no? O sea, desde los bailarines, ahora no quiero este show, ahora quiero cambiarlo, ahora no quiero estos videos, ahora quiero estos otros, quiero 100 mariachis, ¿no? El Auditorio Nacional hacíamos temporadas y era de, pues ahora quiero un palenque dentro del Auditorio Nacional. Y entonces había mucha química de trabajo con Iván y con el Señor Jesús, porque yo les decía, oigan, pues ahora está pidiendo esto. Sí, pero me está diciendo que quiere gente atrás, ¿no? Como si hubieran gradas de palenque. Y decían, no, pues como público no se puede, pero sí podemos hacer que sean personajes históricos, ¿no? Entonces ellos también aportaban, ¿no? Y pues el reto era que era de un día para otro, ¿no? Y al otro día era cambiar otra vez el escenario porque ahora pues ya no era el palenque, pero pues, todo el tiempo era un sinfín de ideas y cuando estás arriba pues no te das cuenta de hasta dónde llegan tus capacidades, ¿no? Entonces estuvo bastante interesante. La verdad es que como experiencia me tocó vivir algo con el más grande, simplemente, ¿no? Y yo creo, en la vida cada uno ve una parte o un perfil de la historia. O sea, tú viste un perfil de la historia de Juan Gabriel. A mí me invitaste a hacer unas partes y yo vi otro perfil. A mí lo que más me atraía del tipo era ese poder que tenía de poder controlar a la gente, de con un movimiento de cadera hacer que gritaran, ¿no? Sí. Que se subía al redondel del palenque. Él podía simplemente con un gesto decirle que no los tocaran.